Mi esposa y yo nos reímos mucho con un humorista norteamericano que se llama Jim Gaffigan. En uno de sus monólogos, hace unos años, decía lo siguiente. Decía al público: recientemente he sido padre, y la gente aplaudía. Y dice: he sido padre por cuarta vez. Silencio absoluto. Así es, dice el humorista, no recibo muchos aplausos en esta parte de la noticia, porque a partir del tercer hijo, la gente deja de darte la enhorabuena y empiezan a tratarte como si fueras un Amish. Continúa diciendo: ¿sabes cómo explicar lo que significa tener el cuarto hijo? Imagínate que te estás ahogando y en ese preciso momento alguien te da un bebé. Esto de forma humorística, dice este hombre. Pero las estadísticas tristes y reales, al menos de nuestro país, y sé que no es el peor, avalan este pensamiento, ¿verdad? En una década, los nacimientos han caído más de un 30%. El índice de fecundidad es el segundo más bajo de Europa. Más datos. En el 2018, el 11% de las familias numerosas eran de 4 hijos. 15.000 familias tenían 5 hijos en todo el país. 3.600 familias, 6 hijos. 1.000 familias tenían 7 hijos. 500 familias, 8 hijos. Y 192 Amish tenían 9 hijos. Y ya 10 no aparecen. Tener hijos es ahogarse para muchos en nuestra sociedad. Y si no, fíjate en estas otras cifras escalofriantes. Más de 1 millón de abortos provocados en 10 años en nuestro país. Se han exterminado la ciudad de Valencia y Valladolid juntas. Cada año el número de abortos es igual al de una ciudad como Orense o Girona. Más de 98.000 abortos en el 2022, un 10% más que el año anterior. Esto significa que cada día se provocan 270 abortos solo en España. Durante esta predicación, 11 bebés, 11 seres humanos van a ser asesinados. Un presidente de una de las naciones más poderosas del mundo dijo hace unos años, fíjate lo que dijo: si mis hijas cometen un error con sus relaciones sexuales, no quiero que sean castigadas con un bebé. En estos momentos, en estos días, existe una fuerte iniciativa feminista, se llama Mi Voz, Mi Decisión. Y es impulsada por al menos 8 países de la Unión Europea, por supuesto España entre ellos, que pretenden blindar el aborto en la Unión Europea ante, fíjate lo que dicen, posibles retrocesos. Se está cada día exterminando, cada año, millones de personas, mucho más que en el Holocausto judío. ¿Qué dice Dios acerca de los hijos? Salmo 127, 3 dice lo siguiente: don, herencia del Señor son los hijos y recompensa del fruto es el fruto del vientre. Los hijos son un regalo de Dios. Amén, padres. Pero son regalos que no nos quedamos. Son regalos que hemos de moldear, hemos de educar. Dice el versículo 4 de Salmo 127 que son flechas en manos de un guerrero. Y las flechas se han de apuntar bien para dar en el objetivo. Así que te pregunto en esta mañana, ¿cuál es tu objetivo con tus hijos? ¿Cuál es tu objetivo con tus hijos? Y ahora viene el inciso.
La nota a pie de página. Si tus hijos ya son mayores y están fuera de casa, si eres joven y no tienes hijos, o si eres una pareja que no puede tener hijos, no desconectes, por favor. Esto también es para ti. Porque jóvenes, algún día, si Dios quiere, serás padre, serás madre. Y te garantizo, el momento de aprender a hacerlo empieza ahora mismo, ya. No cuando tienes a tu bebé en brazos y no sabes qué hacer. Ahora es el momento de aprender que los hijos son una bendición, que no son una carga pesada o es una molestia por la que tienes que esperar unos años después de la boda, ¿verdad? Como se hace normalmente. Bueno, primero vamos a disfrutar de nuestro matrimonio y luego ya vendrán los hijos, como que lo bueno primero y luego ya viene lo malo. Parejas que no habéis podido o no podéis tener hijos, quizá. O mayores cuyos hijos ya han abandonado el nido también, prestad atención, porque tu responsabilidad como miembro de tu iglesia, de esta iglesia, es la de ayudar, la de apoyar, la de servir a las familias que tenemos hijos. Los jóvenes de esta congregación que tenéis, los niños jóvenes de la congregación tienen sus padres, pero vosotros sois sus tíos espirituales. Es algo que aprecio de esta congregación. Aprecio grandemente cómo interactuáis los mayores con mis hijos, los grandes con los pequeños. Hermanos, hermanas, yo he podido observar que habéis entendido efectivamente que sois los tíos espirituales de mis hijos. Os acercáis a ellos, les preguntáis, os interesáis por ellos. Esto es lo que somos llamados a hacer como iglesia, y los peques debéis disfrutar de esta interacción. La necesitáis. Hemos de exponer a nuestros hijos y jóvenes a ejemplos de hombres y mujeres piadosos, ¿verdad? Jóvenes, mirad, buscad, aprended de hombres, de mujeres que aman a Cristo, que aman la iglesia de Cristo. Eso es oro espiritual. Terminé mi nota a pie de página. Padres, el Salmo 127, versículo 4, equipara a los padres con guerreros. Los guerreros apuntan flechas con precisión, ¿verdad? Así que pregunto de nuevo, ¿dónde estás apuntando en la educación de tus hijos? Esta pregunta es fundamental. ¿Qué intentas conseguir con este regalo, don temporal, con estas flechas que han de ser talladas, afiladas, usadas con precisión? Porque ¿qué hace la sociedad? Bueno, ya hemos visto, la sociedad no quiere hijos en gran medida. Pero también muchos ponen a sus hijos como el centro de su vida. Anteponen a los hijos a sus matrimonios. Otros padres llenan los calendarios de actividad tras actividad tras actividad. Para muchos padres el objetivo final de su maternidad por padres, lo digo ya desde el principio, a no ser que diga lo contrario, padres es padre y madre. Yo soy un clásico, masculino plural, se refiere a ambos, ¿verdad? No tengo que decir más. Vale. Pero para muchos el objetivo es que los hijos se comporten bien. Y la iglesia bebe de esto. Y los padres cristianos imitamos tristemente estos enfoques y educamos con la mirada puesta, con los objetivos puestos en este mundo. Pero la realidad bíblica es otra. La realidad bíblica es que tus hijos, nuestros hijos, van a vivir eternamente. Eternamente. Bien una eternidad gozosa con Cristo, o bien van a vivir una eternidad terrible sin Cristo en el infierno. Por lo tanto, es urgente que entendamos que debemos preparar a nuestros hijos, no solo para tener éxito en la vida, que no está mal, pero para tener éxito en la vida eterna. Debemos esforzarnos lo máximo posible, invertir tiempo y esfuerzo para que sigan a Cristo.
Cristo es la pieza fundamental del puzzle de la familia. Y tu prioridad como padre es apuntar al corazón de tus hijos y poner tu mirada en Cristo. No hay nada más importante como padre. No hay nada más importante como padres que apuntemos a nuestra vida y a su vida al Salvador Jesucristo. Porque no hay nadie más importante que Él. Por lo tanto, en esta mañana vamos a contestar una pregunta sencilla. ¿Cómo podemos exaltar a Cristo en la educación de nuestros hijos? ¿Cómo podemos exaltarle en la educación de nuestros hijos? Y vamos a responder a lo gallego. ¿Cómo se responde a lo gallego? Con más preguntas, ¿verdad? ¿Gallegos? Respondes a una pregunta con otra pregunta. Entonces os hago la primera pregunta. ¿Cuál es mi objetivo como padre? ¿Cuál es mi objetivo como padre? Vayamos a Efesios capítulo 6, versículo 4. Efesios 6, 4. Dice lo siguiente. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina e instrucción del Señor. ¿Cuál es tu objetivo como padre y madre? ¿Cuál es tu objetivo? Según el texto, criar a tus hijos en la disciplina e instrucción del Señor. Él es el centro de todo y también lo es en la educación de tus hijos. Por lo tanto, en casa, tu conversación, las decisiones que tomas como familia, la disciplina, que toda enseñanza apunte a la realidad del Evangelio de Cristo o beba de esta realidad. En otras palabras, padres creyentes, debemos discipular a nuestros hijos. Debemos discipular a nuestros hijos. Un padre que exalta a Cristo es un padre que discipula a sus hijos. Por eso, os voy a pedir que vengáis conmigo a un texto de discipulado, Mateo 28. Habéis visto escrituras seleccionadas, ¿verdad? Vamos a estar en diferentes textos en esta mañana. Mateo 28 es un texto idóneo para meditar en nuestro llamado como padres. Y quizá esto te confunda un poco. Porque normalmente uno acude a Colosenses 3, Efesios 6, Proverbios, son textos fundamentales a la hora de hablar de la familia y la crianza de los hijos. Pero fíjate lo que dice Mateo 28, 18. Dice lo siguiente, Mateo 28, 18. Toda autoridad, dice Jesús, me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor Jesús, con toda autoridad dada por Dios Padre, manda a sus discípulos ¿a qué? ¿Qué les ordena? Discípulos, haced más discípulos. Este es el movimiento inicial de una rueda que no ha parado de girar, discípulo tras discípulo, generación tras generación, hasta hoy. Y entiendo, Dios es soberano en la salvación. Nada garantiza humanamente la salvación de tus hijos, pero recuerda, tu éxito como padre no reside en la salvación de tus hijos. Eso es tarea de Dios. Tu éxito como padre reside en obedecer el mandato de discipular a tus hijos, de criarles en la disciplina y la instrucción del Señor desde la palabra cada día. Eso es éxito. Que el Señor salve a nuestros hijos, amén, que les salve. Pero padre, madre, tú responderás ante el Señor, no por la salvación de tus hijos, sino cómo has obedecido el mandato de criarles desde la palabra de Dios, discipularles. Entonces, otra pregunta B,
1b, o segunda pregunta dentro de la primera pregunta, o subpunto, ¿cómo puedo hacer discípulos? ¿Cómo puedo hacer discípulos? Bueno, apartado A, si lo quieres llamar así, primero es importante que tengas una perspectiva clara de Cristo. Ten una perspectiva clara de Cristo, de su supremacía, de su majestad, porque todo en la vida y por supuesto la crianza de los hijos depende de tu visión de Cristo. Fíjate en Mateo 28, 18, ¿qué dice el Señor allí? Tengo toda, ¿qué? Autoridad en el cielo y en la tierra. Entender esto es la perspectiva correcta. Jesús tiene todo poder, toda soberanía. Su voluntad debe ser obedecida porque Él es el Rey. Él es el Señor. Y si Él es tu Señor, eres llamado a desear vivir para Él. Y esto va a afectar a tus hijos porque vas a discipularles bajo la visión y bajo el objetivo de la gloria de Cristo y vas a desear que ellos también vivan así. Jesús es Rey. Jesús es Rey. La pregunta es, ¿cómo es Rey hoy? ¿Cómo ejercita su autoridad? Bueno, lo hace de esta manera. Él continúa edificando su iglesia. Dios sigue llamando a la gente, Colosenses 1, del dominio de las tinieblas y los traslada al reino de su Hijo amado. De la esclavitud del pecado y Satanás a la libertad y gozo en Cristo. Jesús es Rey y Él sigue salvando hoy. Así está Él ejerciendo todo poder y autoridad. Y entonces por medio de nosotros, la iglesia, por medio de ti, hermano, por medio de ti, hermana, padre, madre, joven, mayor, Jesús despliega su autoridad y su misión por medio de ti, creyente. Entonces, cuando enseñas, cuando sirves, cuando evangelizas, cuando crías a tus hijos, Jesús ejercita su poder por medio de ti, iglesia. El apóstol Pablo entendió esto, dijo, yo no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvar, ¿verdad? Romanos 1, 16, no te avergüences del evangelio en la calle. No nos avergoncemos en la calle, pero no te avergüences, no minimices, no guardes en el armario el evangelio en tu propia casa, con tus propios hijos. El evangelio es para evangelizar y el resto es otra cosa, ¿no? El evangelio implica toda la vida. Es la autoridad de Cristo sobre tu vida. Por tanto, ten esto claro, vas a mostrar la supremacía de Cristo cuando enseñes y vivas el evangelio en casa. Así haces discípulos, teniendo la perspectiva de la supremacía de Cristo clara en tu casa primero. También número 2, o B, ¿cómo hacer discípulos? El punto B es este, B, pero con V. B, vete. Jesús dice en el versículo 19, id, pues, y hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Hacer discípulos implica ir, proclamar activamente el evangelio en toda situación, pero tú sabes dónde se encuentra tu primer viaje misionero. ¿Sabes dónde está? En los metros cuadrados de tu hogar. En los metros cuadrados de tu hogar, tengas muchos o pocos. Enseña el evangelio en tu casa. ¿Conoces el evangelio? Enseña el evangelio en tu casa. ¿Puedes articularlo bien a tus hijos? Uno de los muchos libros que hemos usado en casa para nuestros hijos, además de la Biblia, por supuesto, es de uno de mis teólogos vivos favoritos. Este libro se titula Grandes verdades para corazones jóvenes.
Es un buen libro para tener. El autor es Bruce Ware. Y dice esto acerca del Evangelio. Fíjate lo que dice. Las personas desconocen que todos tenemos una deuda. Todos tenemos una deuda. Una deuda ante Dios, nuestro Creador y dador de todo. Nuestra deuda es honrar, amar, obedecer y servirle con todo nuestro corazón. Él es el Creador, por tanto, tiene derecho de requerirnos honrarle. El hombre ha dado la espalda a Dios y a su ley. Tenemos una deuda infinita, imposible de pagar el resto de la eternidad por mucho que nos esforcemos. Pero, hermanos, así como el joyero pone el tapete negro para admirar el diamante, esas malas noticias están ahí para que podamos contemplar admirados el brillo, la gracia de Dios desplegada en el Evangelio. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Hemos cantado. Es tan grande su gracia. El Padre planeó en Cristo la solución a tu deuda infinita. Y cuando el Hijo colgaba en aquella cruz, el Padre puso nuestro pecado sobre Jesús y toda su ira cayó sobre el Hijo, la que nosotros merecíamos. Jesús soportó toda tu eternidad en el infierno, aquellas horas clavado en la cruz, toda tu deuda. Y si crees en Cristo, Él y solo Él es capaz de pagar tu deuda. Esas son buenas noticias, ¿verdad? Él murió, pero resucitó. Y en Mateo 28, el Cristo resucitado aparece a sus discípulos con la tarea de hacer más discípulos. Id con el Evangelio. Pero no te olvides que en tu casa tienes una tarea importante primero. Explica el Evangelio en casa. Corrige y disciplina con el Evangelio. Que tu cosmovisión, que tu manera de pensar transmita el Evangelio, la palabra de Dios. Así lo aplicarás en su vida. Que sus estudios, lo que ven en la televisión, el móvil, cómo lo usan el móvil, qué amistades tienen, cómo estás preparando a tus hijos, a tus hijas con un futuro matrimonio quizá. Cría bajo el prisma de la palabra de Dios. Haz discípulos primero con tus hijos. El objetivo no es que nuestros hijos hagan una profesión de fe. No. Recordamos el Salmo 127, hemos de tallar, hemos de afilar flechas. Hemos de hacer discípulos diariamente. Eso cuesta. Por eso somos llamados guerreros, porque estamos en una batalla constante en nuestra casa. No tengamos una opinión tan alta de nosotros mismos. Estamos en una guerra espiritual en casa. Y tallar, afilar flechas cuesta. Discipular cuesta. Y nuestros hijos salen ahí fuera a la escuela, instituto, universidad, y hay una guerra espiritual feroz que reclama el alma de tus hijos. No está de nuevo en nuestra mano controlar la decisión de nuestros hijos de creer. Os lo he dicho muchas veces. A veces les digo, me encantaría agarrarte de la pechera y decirte, tienes que creer, te lo ordeno. Cree. No puedo hacer eso. Pero sí puedo y debo controlar lo que reciben por sus oídos, por sus ojos. Puedo controlar mi influencia bajo la autoridad de Cristo porque somos embajadores de Cristo día tras día. Si sales a evangelizar a la calle, puedes presentar el Evangelio a gente que probablemente, esperemos que no, pero probablemente no vayas a ver otra vez. Pero a tus hijos los ves diariamente.
Así que es una tarea constante. Somos constantemente embajadores de Cristo. ¿Y cómo hablamos de Cristo? ¿Cómo vivimos a Cristo? ¿Cómo es de real Jesús en tu casa? Es fundamental. Es fundamental. ¿Cómo hacemos discípulos? Bueno, hemos visto, ten una perspectiva suprema de Cristo. Número 2, sé proactivo. Pero número 3, descansa en Él, descansa en Él. Porque Jesús termina diciendo en el versículo 20, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Piensa, su poder, su presencia está con nosotros también en nuestro esfuerzo de hacer discípulos de Cristo en casa. ¿Cuánto tiempo está Cristo contigo? ¿Qué dice el texto? Contesta mientras bebo agua. Estoy con vosotros todos los días, 24/7, hasta el fin. No hay un microsegundo que Jesús no está con nosotros en esta tarea. Tremenda tarea de alcanzar a nuestros hijos con el Evangelio, pero Él está con nosotros y esto tiene que llevarnos a descansar en Él, en el poderoso y perfecto Salvador. Porque yo soy tan imperfecto, ¿verdad? ¿Verdad, hijos? ¿Soy tan imperfecto? Podéis decir que sí. Somos tan imperfectos. Dice un autor conocido por sus libros acerca de la crianza de los hijos, Paul Tripp. Me encanta esta cita. Dice, cuando estés yendo a disciplinar a tu hijo, recuerda que la misma gracia que él necesita en Cristo, la necesitas tú. Necesitamos la gracia de Dios cada día. Nosotros primero. Por lo tanto, recuerda esto, padre de hijos creyentes. Si tienes hijos y son creyentes, no te enorgullezcas demasiado. No mires al resto por encima del hombro. Recordemos esto también, jóvenes, solteros, matrimonios jóvenes. Yo pensaba que era el mejor padre del mundo. Lo pensaba. Soy el mejor padre. ¿Y sabes qué ocurrió? Tuve hijos. Entonces tuve hijos y me di cuenta de que soy un desastre. Y necesito recordar la gracia de Dios en cada esfuerzo con ellos para que la gloria sea para Él. Dios quiere la gloria para sí mismo en la manera en que tú crías a tus hijos. Y esto se ve claramente en que Él no ha delineado 10 pasos para criar con éxito a cada niño. No podemos seguir al dedillo este paso con cada hijo, ¿verdad? No, cada hijo que tenemos es completamente diferente al otro. Aún los gemelos son diferentes. Cada uno con su carácter, su pensamiento, sus deseos, sus tendencias, con su especialización al pecado, somos diferentes. Aún viniendo del mismo padre, la misma madre, ¿verdad? Y hemos de aplicar los principios de la palabra con sabiduría, hermanos. Pero con un objetivo claro y unificado. Somos llamados a discipularles en el poder y la autoridad de Cristo. Y aunque nada de esto garantiza su salvación, sí que hay medios de gracia que Dios usa a menudo para salvar y hacer un nuevo discípulo. Padres, Dios te llama a usar estos medios de gracia con fidelidad para apuntar al corazón de tus hijos. Por lo tanto, cultiva el corazón de tus hijos con sus medios. ¿Cuáles son sus medios? La palabra. Lee la palabra de Dios. Siempre recordaré en una reunión con un conocido pastor, Paul Wasser, un hermano le hizo una pregunta. Era una reunión de pastores, pero él le hizo una pregunta de padre. Hermano Paul, ¿qué me recomiendas para la lectura devocional con mis hijos? Y él dijo, he utilizado muchos recursos, pero te voy a dar el mejor recurso posible, la palabra de Dios. Lee la palabra de Dios, y es cierto,
Usemos diferentes recursos, pero acude a la palabra de Dios constantemente, enseña la palabra de Dios. Ora también constantemente por el corazón de tus hijos. Nuestros hijos van creciendo y conforme van creciendo, sus padres van orando más y más por ellos. Ora por tus hijos. Ahora vivimos en pleno campo gallego, ¿verdad? Estamos ahí en el campo. Tenemos algunos frutales, hemos cultivado tomates, pimientos de padrón, que ninguno pica en este caso. Todo crece fantástico en Galicia, increíble. Plantas una llave inglesa y algo sale de ahí. Es increíble. Todo suena fantástico para ser un buen granjero, ¿no? En Galicia. Pero de repente algo ocurre. Llegan las malas hierbas, ¿verdad? Llega el pulgón. Llega a cortar el césped. ¿Qué quiero decir con esto? Si quieres fruto, has de esforzarte. Y si quieres fruto con tus hijos, has de esforzarte también. Porque si entendemos que somos llamados a discipular a nuestros hijos, nuestra responsabilidad es dejar de lado la pereza, ordenar nuestras prioridades y ponernos manos a la obra. Y aquí tenemos que ser muy sabios, padres. Cuidado con priorizar lo secundario. Y como dije al principio, a menudo los padres cristianos podemos desviarnos del objetivo prioritario de discipular. Y lo que tenemos que hacer es tomar decisiones que apunten a este objetivo. ¿Esto va a discipular a mis hijos? Todos queremos tomar buenas decisiones con ellos, ¿verdad? Queremos equiparles. Y no estoy diciendo, mira, tienes que tener un estudio bíblico con tus hijos cada día y olvida las actividades extraescolares, no. Pero pregúntate, ¿qué estoy eligiendo como padre que hagan mis hijos que les va a ayudar a ser buenos discípulos de Cristo? El objetivo no es una buena educación, una buena moral, un éxito laboral. Eso no está mal, pero el éxito no se mide por lo que el mundo mide el éxito. El éxito, de nuevo, consiste en discipular y para ello has de priorizar. Entonces, ¿cuál es la prioridad para ti con tus hijos? ¿Su educación, quizá? ¿Su felicidad? ¿Su éxito? ¿O el éxito será o debe ser Cristo su prioridad? En 3 de Juan 4, el apóstol Juan dice a un gran hombre llamado Gayo, le dice en 3 de Juan 4, no tengo mayor gozo que este, que mis hijos andan en la verdad. El apóstol Juan, el anciano Juan, ora por la prosperidad de Gayo, prosperidad financiera y también por salud, en el versículo 2. Pero el mayor gozo de Juan es el éxito espiritual, es andar en la verdad. Ahora toma esta realidad y extrapólala a la crianza de tus hijos. Pero antes toma un desvío. Porque buena cosa deseas si quieres que tus hijos sean discípulos de Cristo. Pero antes tienes que pensar, ¿cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu propio corazón? Porque la primera batalla espiritual está en tu corazón. Si quieres ser un buen padre, tienes que entender primero que tu corazón debe estar alineado con Cristo. Porque si tu corazón no busca exaltar a Cristo, si no priorizas correctamente en tu vida, malamente lo vas a hacer con tus hijos. Y se pilla antes a un mentiroso que a un cojo. Y al final se va a ver. Y los hijos no se convertirán en una bendición. No serán flechas usadas para combatir este mundo, sino flechas que apuntarán contra uno mismo. ¿Y cuál será el resultado en tu crianza de los hijos? ¿Sabes cuál va a ser? Super nanny va a ser el resultado.
Yo llamo Super Nanny, la llamo Panasonic o la llamo Samsung, ¿no? Qué fácil es poner a los chicos enfrente de las pantallas y que se dedique la pantalla a educar a los chicos. O que aprendan estas cosas en el colegio o en la calle mientras yo hago lo que quiero. Cuida tu corazón. Piensa esto. Finaliza esta frase en tu corazón. No tengo mayor gozo que este, que mis hijos, ¿qué? ¿Cuál es tu mayor gozo como padre? ¿Cuál será tu mayor gozo cuando seas padre o madre? Que mis hijos, ¿qué? Educación, éxito, deportes, nada malo per se, pero vamos a elegir lo bueno o vamos a elegir lo mejor. ¿Vamos a elegir crecer en capacidades o vamos a apuntar al corazón de nuestros hijos? Porque en la lista de prioridades solo hay una, la mayor, es el corazón de nuestros hijos. Decía Charles Spurgeon, fíjate lo que decía, ¡ay! Si nuestros hijos pierden la corona de la vida, será solo un pequeño consuelo haber ganado los laureles de la literatura o el arte. ¿A qué precio quieres el éxito de tus hijos? ¿Al precio de su alma? Se cuenta que Charles Wesley, un increíble pastor y compositor de himnos, tuvo muchos hijos. Y sus hijos también destacaron mucho en el plano musical. Ellos vivían en Londres y esto ayudaba a su educación musical. Uno de los hijos de Wesley, era un prodigio musical. Comenzó a componer música con 6 años. Pero ¿qué ocurrió? El contexto musical londinense implicó que sus hijos estuvieran expuestos a una gran mundanalidad, a un contexto muy mundano, y poco a poco fueron perdiendo la sensibilidad espiritual que tenía su padre. Como dice 1 Corintios 15:33, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Y cuando el hijo de Wesley, ya con 20 años, se convirtió al catolicismo, para así poder continuar con su exitosa carrera musical, sus padres estaban rotos, devastados. Wesley reconoció más adelante que había pecado de orgulloso ante las habilidades musicales de su hijo y había distorsionado las prioridades en casa. Padres, no permitamos que nuestro orgullo, que nuestros objetivos nublen la más importante prioridad, Cristo y la eternidad de nuestros hijos, porque ellos van a vivir para siempre, ¿verdad? Por lo tanto, no discipules solo para esta vida, sino para la vida que viene. Prioriza la primera prioridad en casa, Cristo. Discipula. Y quizá tengas que tomar decisiones drásticas. Tómalas teniendo en mente la prioridad de discipularles. Y si esas decisiones implican primero tu corazón, toma decisiones drásticas primero y permite que Cristo sea el Señor de tu vida en toda área de tu corazón. Toda. Y entonces sí, busca el objetivo de discipular a tus hijos. No digo que mañana lunes desapuntes a tus hijos de toda actividad extraescolar, ¿verdad? Mis hijos juegan a balonmano, juegan a baloncesto, música. De hecho, tengo que reconocer, ellos saben, que les llevé a regañadientes al principio a alguna de estas actividades porque había que viajar bastante. Pero luego me di cuenta de que ida y vuelta es un viaje de 35 minutos. Qué fantástica oportunidad para pasar tiempo con mis hijos, ¿verdad? Para discipular en el coche a los chicos. Asimismo, los entrenadores saben que mis hijos normalmente no van a jugar los domingos por la mañana porque tenemos una prioridad y no tenemos que tener a nuestros hijos en una burbuja, ¿verdad?
Pero si toda actividad de tus hijos está siendo el centro de la familia, en detrimento de tu tarea de discipular, hay que mirar y quizá hay que reevaluar para el año que viene. Y quizá buscar cosas que demanden menos tiempo, dinero, esfuerzo, en pro de la vida familiar, que les vas a tener muy poco tiempo, te lo aseguro. Padres que ya no tenéis a vuestros hijos, cuán rápido pasa el tiempo, ¿verdad? De repente ya no están en casa. Aprovecha el tiempo que tienes a tus hijos en casa para discipularles. No sé cuántos años tienen tus hijos, bueno, sí lo sé realmente. Somos suficientemente pocos. Pero, hijos, no sé cómo vivís, jóvenes. Pero no es tarde para girar y comprender cuál es el objetivo principal en tu vida. En tu vida primero, pero padres luego para la crianza de tus hijos. Y el objetivo primordial sería exaltar a Cristo, buscar su reino y su justicia. ¿Cómo podemos exaltar a Cristo en la educación de nuestros hijos? La primera pregunta es, ¿cuál es mi objetivo como padre? Hemos visto, Cristo es el objetivo. Número 2, segunda pregunta gallega, ¿cuál es mi responsabilidad como padre? Padres, nuestra primera responsabilidad en la educación de nuestros hijos es discipularles. Tú eres el primer responsable en la educación de tus hijos. ¿Sabes qué? La iglesia no es el primer responsable. Muchísimo menos la escuela, por favor. No. Nosotros somos responsables. Entonces no pienses que el discipulado principal de tus hijos debe ocurrir en la iglesia. Gracias a Dios por ministerios de jóvenes y de niños. Está bien. Cada iglesia puede tenerlos o no tenerlos. No hay ningún versículo que nos obligue a hacerlo. Esto es discipulado. Necesitamos a la iglesia, amén. Pero la iglesia no va a tomar el lugar de papá y mamá, aunque tristemente muchos padres piensan así. Tengo muchos ejemplos de personas que me han escrito y me han preguntado esto. ¿Hay grupo de jóvenes en tu iglesia? ¿Y sabes qué quiero contestar? Bueno, ¿cuál es tu prioridad? ¿Es esa tu prioridad, que tus hijos tengan grupo de jóvenes? ¿O es la prioridad para ti crecer en el conocimiento de Cristo y su palabra? ¿O que tus hijos estén expuestos prioritariamente a la predicación de la palabra de Dios junto con el contexto de la iglesia? Bueno, no les contesto así, ¿vale? Y se reúnen una vez al mes, por lo menos, como sabéis. Pero no, la responsabilidad es nuestra, hermanos. Como padres, nuestra responsabilidad, Efesios 6:4, de nuevo, criarles en la disciplina y amonestación del Señor. Criar significa todo el proceso educativo que hemos de dar a nuestros hijos. Implica entrenar a nuestros hijos, corregirles, instruirles y también implica disciplinarles. Así es, disciplinar. Hebreos 12:5 muestra que una de las evidencias de que Dios es nuestro Padre y nos ama, y por tanto, porque nos ama, Él desea que vivamos desechando el pecado. ¿Y sabes cómo lo hace? Por medio de la disciplina. Igualmente, la palabra de Dios es clara. Cristiano, padres, no deberíamos sonrojarnos, no deberíamos alarmarnos cuando la palabra de Dios nos llama a ejercitar la disciplina amorosa y paciente con nuestros hijos. Proverbios 23, 13 y 14. Apunta ese texto. Porque dice que el uso de la vara física es para evitar un mal mayor. Dice, para librar su alma del infierno. A veces será la vara. A veces será quitar privilegios. A veces será quitar bendiciones. Disciplina. Dice el texto en Efesios 6, criarles en la disciplina, y luego dice en la instrucción o amonestación. La palabra original es nuceia.
Y de ahí sacamos la palabra para consejería bíblica. Es decir, amonestamos, advertimos, exhortamos a nuestros hijos desde nuestra opinión. No. Dice del Señor, acaba el texto en Efesios 6. Del Señor. Los hijos debéis obedecer en el Señor, lo veremos la semana que viene, no os vayáis. Efesios 6:1. Pero los padres debemos educar e instruir en el Señor. Esto significa que Dios y su palabra deben ser el centro de las relaciones y de la enseñanza y el aprendizaje. Esto significa que debemos criarles. La palabra criar está en un presente continuo, para que constantemente recuerden que ellos tienen una responsabilidad ante Dios. Padres, no hemos de limitarnos a decir a nuestros hijos que han pecado. Eso es muy fácil. Eso es tan fácil. Eso está mal. Eso es mentira. Eso es robar. Eso es ira. Eso es fácil identificarlo. Y demasiadas veces si hacemos esto, nuestros hijos van a pensar que nos han fallado, que han pecado contra nosotros, pero no es así. Nuestra prioridad es discipularles para que miren y respondan a Dios en todo lo que hacen, porque Dios es la autoridad final. Él es la autoridad final. Fijaros lo que dice Deuteronomio 6:4, brevemente. Deuteronomio 6:4. Un contexto. El pueblo de Israel está esperando entrar en la tierra prometida. Y dice un texto bien conocido: escucha, oh Israel, Deuteronomio 6:4, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. ¿Sabes qué está haciendo Dios aquí con su pueblo? Les está enseñando doctrina, teología, visión objetiva, visión suprema de Dios. El Señor es nuestro Dios, Él es uno. Teología, ¿verdad? Versículo 5. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Después de la doctrina de entender quién es Dios, hay un llamado personal. ¿Cuál es el llamado aquí? Versículo 5, míralo por favor. ¿Cuál es el llamado en el versículo 5? Amar, amar. Es un llamado personal, amarás. Pero ahora fíjate, hay un llamado familiar, hay una responsabilidad para los padres, versículos 6 al 9. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y diligentemente las enseñarás a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano. Y serán por insignias ante tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Volvemos al principio. ¿Cuál es mi responsabilidad como padre? Discipular a nuestros hijos. Y aunque, como os he dicho, padres implica ambos, el énfasis de la palabra padres, ¿sabéis dónde descansa? En el masculino singular. Padre. Padre. Efectivamente, el patriarcado bíblico es bíblico, por mucho que a la sociedad le cueste reconocerlo o aceptarlo. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. La influencia que tú, padre, tienes sobre tus hijos es inmensa. Padre, Dios te creó para liderar a tu familia. Ya hemos visto, y puede ser un líder bueno o un líder malo. Puede ser un líder malo quizá estando ausente o aún estando físicamente presente, pero podemos ser padres y esposos ausentes. Podemos ser malos líderes, una mala cabeza, si somos pasivos en nuestra responsabilidad. Y debemos arrepentirnos porque rendiremos cuentas ante Dios. Padre, tú vas a rendir cuentas ante Dios por cómo has tratado las flechas que necesitan ser
afiladas. ¿Recuerdas cómo Dios confronta a Elí en 1 Samuel capítulo 2, versículo 29? Dios dice a Elí, ¿por qué honras a tus hijos más que a mí? Es una gran responsabilidad y Dios demanda esta responsabilidad. La esperanza es que no estamos solos. Es interesante que dos textos que hablan de la familia, como Colosenses 3 o Efesios 6, estas instrucciones a esposos y padres se encuentran encapsulados entre dos gloriosos muros de seguridad. ¿Has jugado alguna vez a los bolos americanos? No sé si has jugado alguna vez, pero si eres muy malo, o eres niño, 2 barras van a subir, 2 barras a los lados de la pista para que la bola no se caiga, no se salga. Aquí tenemos 2 barras de protección en estos textos. En Efesios habla de ser llenos del Espíritu Santo. Esto va a llevar a actuar en reverencia a Cristo en el versículo 21. Y así, por tanto, vamos a estar capítulo 6, versículo 10, fortalecidos en el Señor. Lo que quiero decir es que el Señor va a ayudarnos en nuestra tarea como padres. No reside en nuestra fuerza de voluntad, sino reside en la obra de Dios en nosotros. Lo mismo ocurre con Colosenses 3, a partir del versículo 18. Habla de cómo han de comportarse las esposas, maridos, hijos, trabajadores. Y el contexto de Colosenses es el poder y la gloria de Cristo, el Rey. Cristo está en vosotros. No estamos solos, hermanos. Esto significa que Dios puede ayudarte en obedecer esta gran responsabilidad. Hombres, debemos tomar la iniciativa, gobernar nuestra casa, crear un ambiente donde nuestra esposa puede llevar a cabo su ministerio en casa con facilidad. Ahora, si eres una madre soltera o eres esposa de un marido pasivo, recuerda que Dios ha usado a mujeres de manera increíble. ¿Recuerdas al joven Timoteo? 2 Timoteo 1:15. Explica cómo él fue criado en los caminos del Señor. ¿Sabes por quién? ¿Recuerdas? Por su abuela Loida, por su madre Eunice. Todo apunta a que el padre de Timoteo no era creyente. El Señor, es increíble, el Señor tiene los nombres de estas mujeres fieles escritos en su palabra. Padre, madre, la mejor enseñanza, la mayor influencia a la hora de educar a tus hijos es tuya. Es tu responsabilidad, no es de la iglesia, no es de la escuela. ¿Cómo podemos exaltar a Cristo en la educación de nuestros hijos? Bueno, hemos visto 2 preguntas. ¿Cuál es mi objetivo como padre? ¿Cuál es mi responsabilidad? Y tercero, ¿cómo puedo ser un ejemplo? ¿Cómo puedo ser ahora un ejemplo? No hay nada peor, hermanos, no hay nada peor que empañar el Evangelio en nuestra casa. Es decir, decir una cosa y luego vivir otra cosa en casa. Hemos de matar la hipocresía. 2 Timoteo 1:5 dice, porque tengo presente la fe sincera que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Pablo dice a Timoteo, recuerda lo que tu abuela y tu madre te enseñaron y moldearon. Ellas tenían una fe sincera, auténtica, no hipócrita. No eran perfectas, pero tú has sido influenciado grandemente por ellas. Y hermanos, es un principio que nosotros hemos de aplicar con nuestros hijos. Hemos de ser un ejemplo de fe genuina. Nuestro discipulado, cómo hablamos, ha de ejemplificar el Evangelio. Por lo tanto, cuídate de ti mismo. Cuida tu relación con Dios. Tenemos ojos observándonos en casa. Tenemos ojos que nos observan en la iglesia.
Los niños y los jóvenes aquí sois tremendamente influenciables, más de lo que pensáis. Por eso se os enseña y en muchas ocasiones se os adoctrina desde la escuela, empieza desde pronto, lo saben bien. Pero el lugar principal debería ser el hogar. La influencia principal debería ser el hogar. ¿Y quién influencia el hogar? La iglesia. Todos hemos sido influenciados por nuestros mayores. Piensa en tu padre, piensa en tu madre. ¿Han sido influencia para ti? No digo si buena o mala, Piensa en tus pastores, quizá en líderes de jóvenes. ¿Han sido influencia para ti? Piensa en ese profesor, piensa en compañeros de clase. ¿Qué porcentaje de quién eres y lo que piensa viene de su influencia? Nuestro carácter y pensamiento está tremendamente influenciado por otros. Entonces, padres, vamos nosotros ahora a influenciar a nuestros hijos con la mente de Cristo. Primera Tesalonicenses 1:5 dice, Pablo dice, nuestro evangelio no vino a vosotros solamente en palabras, sino también en poder y en el Espíritu Santo y con plena convicción, como sabéis qué clase de personas demostramos ser entre vosotros por amor a vosotros. Aquí Pablo no solo es consciente del poder del Evangelio, pero también entiende que cómo ellos vivían ese Evangelio, cómo eran una influencia a los demás, eres un arma poderosa. ¿Eres creyente? ¿Dices que eres creyente? ¿Cómo vives en tu casa? Si quieres ser un buen ejemplo a tus hijos, vigila tu corazón. ¿Cómo estás andando en tu casa? ¿Cómo pasas tiempo de comunión con Él? ¿Te deleitas en Cristo? Si te cortas, sangras la palabra de Dios, como decían de Bunyan. La respuesta al ejemplo la hemos visto en Deuteronomio 6. Recuerda, Dios dice, enseña a tus hijos en cada momento, pero antes de Deuteronomio 6:6, ámame, dice el Señor, con todo tu corazón, alma y fuerza. Sé de ejemplo amando a Cristo cada día. No hay otra receta. Si no estás creciendo en tu amor por Cristo, tu conducta va a ser moral de puertas para afuera. Podrás esforzarte unos días o semanas, pero si no surge desde la motivación genuina de tu corazón, volverás a tus viejos caminos. Así que tienes que preguntarte, ¿qué áreas de mi vida necesito cambiar? ¿Qué áreas de mi vida necesito cambiar? Espero que quieras crecer. Espero que quieras ser parte de la vida y los ministerios que esta iglesia ofrecen para tu crecimiento. Pero si todo queda en una mera conducta externa y no motivada por amor a Cristo, ¿sabes qué va a ocurrir? Serás como los coches de juguete de nuestros hijos. ¿Sabes esos coches que empujas y tienen una inercia? Los empujas y salen disparados rápidamente en inercia, pero poco a poco acabarán frenando, parándose. Que esto no ocurra contigo. Padre, madre, ¿qué lugar tiene Cristo y su Evangelio en tu casa? ¿Cómo se ve desplegado Cristo en cómo hablas, cómo actúas, en cómo trabajas, en cómo usas tu tiempo libre, en cómo reaccionas cuando estás cansado y quieres tirarte en el sofá, pero tus hijos te necesitan? ¿Es obvio esto en cómo reaccionas ante el pecado? ¿Cómo reaccionas ante tu pecado? ¿Hay arrepentimiento en tu vida? ¿Cómo ven tus hijos que amas a la iglesia? ¿Cómo hablas de la iglesia en la mesa? ¿Cómo te sometes al liderazgo? ¿Ves? Tu labor como padre comienza contigo mismo, con tu corazón. Y si pensamos por un segundo que vamos bien en nuestra relación con el Señor y no estamos peleando demasiadas batallas, cuidado, el Señor nos dará hijos que sois una bendición, pero también una fuerza santificadora. Porque nuestros hijos hacen emanar
surgir de nosotros el agua estancada y putrefacta del fondo de nuestro corazón. Así que gracias, hijos. Yo no sabía que era tan perezoso, o que tenía tanto enojo, o era tan impaciente, o amaba lo material, hasta que me casé y cuando comencé a tener hijos. Increíble. Y el Señor sabe que tengo mucho pecado en mi corazón, por eso me ha dado 5 hijos, hermanos. 5. Y es humillante, y es alarmante. Es humillante predicar esta predicación sabiendo cómo es mi propio corazón. Y mi pecado abunda. Y el pecado de mi esposa también abunda, un poco menos, pero también. Y el pecado de los hijos abunda. ¿Cuál es entonces la solución, el secreto? Acudir es clamar, es gritar, es descansar, es aprender. El secreto está, iglesia, en crecer, en dependencia, en amor, en admiración, en humildad, en gozo, en arrepentimiento diario hacia aquel que ha dado su vida perfecta y preciosa por amor. Por lo tanto, padres, todos realmente, sé ejemplo en el gozo, sé ejemplo en el llanto, sé ejemplo en la victoria y en la derrota, sé ejemplo en tu andar en el espíritu y en el arrepentimiento cuando pecas, sé ejemplo con tu boca, sé ejemplo en tu humildad, sé ejemplo en amar a tu cónyuge con amor sacrificado. Esposos, sed ejemplo de amor a vuestras esposas, esposas, sed ejemplo de sometimiento a vuestros esposos, porque nuestros hijos nos observan, aun si tienen los cascos puestos de música. ¿Quieres exaltar a Cristo? Discipula a tus hijos con el Evangelio, enséñalo. Lee la palabra, empapa a tus hijos de la palabra, ejemplifícalo en tu vida diaria. Que te vean en la palabra, habla con una cosmovisión bíblica. Aunque los deportes, que el cine, los móviles, los estudios, la música sean instrumentos para aportar una manera de pensar bíblica. Ejemplifica el Evangelio amando a tu cónyuge, moldeando tu matrimonio. Hermanos, los hijos son una bendición de Dios. Son flechas en manos de guerrero. Pero estas flechas vienen en bruto, literalmente, de fábrica. Son flechas toscas, ¿verdad? Rudos trozos de madera sin tratar, predispuestos a pecar. Siempre recuerdo a un hermano que tiene un taller, es un ebanista cerca de Pontevedra, y he disfrutado varias veces yendo a visitarle, observando cómo este artesano coge un tosco trozo de madera, lo pone en un torno y poco a poco le da forma deseada. Él no va al bosque, coge un trozo de árbol y se la lleva ya tallada al taller, ¿verdad? No, de un trozo silvestre, áspero, pacientemente le da la forma deseada, la flecha moldeada. Hermanos, el Señor nos rescató no silvestres ni toscos, nos rescató muertos. Éramos madera quemada e inútil, cenizas, y gracias al Evangelio Él nos salvó. Y en su gracia y sabiduría Él nos da hijos para que seamos mentores, maestros, y les enseñemos desde nuestro currículum, desde nuestro libro de texto, y tallemos, moldeemos a la imagen, a la figura de nuestro Señor Jesús. A veces, muchas veces, puede parecer que nos estamos ahogando y tenemos que soportar a nuestros hijos en brazos, ¿verdad? Y hemos de acudir a nuestra ancla firme y fuerte, a nuestra roca, al Señor y su gloriosa palabra. ¿Quieres ser un padre, una madre que exalta a Cristo? Toma las riendas de tu familia. Da forma
a tus hijos con las herramientas de Dios. Discipula diariamente en la palabra y en acción, apuntando al único Dios soberano que puede transformar su corazón. Vamos a orar. Señor, te pedimos ayuda. Es una gran responsabilidad ser padres. Tenemos vidas a nuestro cargo que tú nos has donado temporalmente y queremos ser embajadores de tu palabra. Queremos vivirla primeramente. Te pedimos, Señor, que actúes en nuestro corazón. El primer paso para el éxito a la hora de discipular es que nosotros tengamos un corazón dispuesto, preparado para obedecerte. Señor, ayúdanos en esta tarea, no solo a los padres, sino a toda la iglesia. Somos familia. Somos todos llamados a apoyarnos unos a otros. Señor, que mis hijos estén expuestos a hombres y mujeres piadosos. Que yo pueda ser de influencia a los hijos de mis hermanos y hermanas. Señor, que todos juntos tengamos clara nuestra responsabilidad de vivir como Cristo y que esto tenga un efecto en nuestro hogar. Oh Señor, te pedimos ayuda. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén.